el desarrollo ni el medio ambiente. Tiene que haber un verdadero equilibrio que es el que estamos logrando en el Petén. Y digan lo que digan, esas realidades concretas de resultados concretos. Y en este caso el Petén es un involucramiento personal del presidente en recuperar las áreas protegidas del Petén. Así que, y ese es el objetivo principal. Los funcionarios son secundarios. Lo importante es el plan y lo importante son los resultados. Así que creo que yo quiero ser muy claro en eso. Tenemos unos meses todavía para concretar los resultados que ya tenemos, poder cerrar una serie de procesos que tenemos en medio ambiente, toda la política pública de medio ambiente en cada ministerio. Ahora los jóvenes, los niños y jóvenes en las escuelas y los públicos van a recibir clases de medio ambiente, cosa que no se hacía antes, y eso debido al trabajo del ex ministro y al actual ministro del Medio Ambiente en poder difundir y profundizar el tema del medio ambiente. Tampoco oigo mucha bulla alrededor de la reconstrucción con transformación, simplemente ya pasó, las tormentas ya pasaron, pero hay 52 puentes que tenemos que atender y es un montón de dinero que hay que invertir y no veo ni oigo voces al respecto, que son cosas de fondo de nación y de fondo de medio ambiente. Así que nuevamente en estos meses tenemos que consolidar procesos, tenemos que consolidar actividades que generen las mejores condiciones para que el próximo gobierno pueda iniciar. Y regreso al tema principal, el tema financiero del Estado puede amenazar el buen inicio de un nuevo gobierno. No es el gobierno actual, son los diputados que están bloqueando el financiamiento del Estado y la ley de antievasión 2, las leyes de seguridad pendientes, una serie de actividades que el Congreso de la República en 8 meses ha sacado solamente 7, si no estoy mal, 7 resoluciones, acuerdos o leyes. Me parece una productividad bastante baja, provocada por unos cuantos diputados que solo les interesan sus votos, no les interesa la población, no les interesan los programas sociales, no les interesa la salud, no les interesa la educación, no les interesan las carreteras, no les interesa absolutamente nada de lo que hablan los fines de semana en sus mítines electoreros. Rolando, ¿cuáles son las luces rojas que vemos a corto plazo, de aquí a fin de mes? De aquí a fin de mes tenemos unos problemas en cuanto a tener los recursos suficientes para pagar toda la nómina del Estado. Estamos Tenemos hablando de policías, maestros, médicos, todos, enfermeras, todos, no. presidente, todos. Eso lo hemos logrado paliar con la colocación de bonos que hicimos entre lunes y martes. Tenemos contingencias en el abastecimiento de hospitales, que estamos ubicando por lo menos 25 millones para poder suplirlo. Tenemos contingencias también en el pago del subsidio al transporte urbano, que ha sido una contingencia que en el presupuesto no esté aprobada la asignación suficiente para cubrirlo de todo el año. La ubicación de los recursos que tuvimos es para satisfacer únicamente un mes, porque no tenemos mayor techo presupuestario que dar. Y si esa situación continúa, pues no vamos a poder cumplir con un subsidio que está apoyando mucho a la población urbana. Aparte de eso, tenemos algunas alarmas ya en el tema de si continúan lluvias en el interior de la República. No nos alcanzaría los recursos que hemos dejado como emergencia por parte de Covial para poder suplir estas emergencias. Tenemos problema también en el caso del Ministerio de Educación, que tiene desfinanciamiento de su nómina y que tenemos que ubicar recursos para poder nivelar esa nómina de los maestros. Y algunas de las obligaciones que el Estado tiene, por ejemplo, a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos, estamos teniendo algún problema para poder cumplir con las asignaciones como tiene que hacer el señor presidente. Sí, Rolando, perdón, ministro, realmente ha sido una luz que empezó en amarillo tenue en marzo, ha ido creciendo. Tal vez el error que hemos cometido nosotros es
de paliar la crisis financiera, de flujo financiero del gobierno en una forma profesional y que hemos logrado salir adelante con la intervención del puerto, con una serie de acciones que han generado mejor recaudación. Pero eso nos quita que al final es como una presa, se va formando una gran presa. Y nuevamente me imagino que todos los candidatos quieren tener un primer buen año. Y yo mando un mensaje muy claro. Ese buen año va a depender de que cambien de actitud los irresponsables diputados que están bloqueando la agenda del Congreso, sea de cualquier partido que sea. Y mencionabas transurbano, ahí tenemos una amenaza al servicio esencial del transporte urbano. Han anunciado ya un paro para financiar sus combustibles y nómina y repuestos. Y la verdad es que los miles y miles de usuarios de transurbano, que ha sido un buen sistema de transporte, podría ser afectado por todas estas manipulaciones politiqueras del presupuesto y de los proyectos y de los techos presupuestarios. No sé si hay mensajes. Claro que sí, hay varios mensajes, algunos incluso relacionados con la temática que se está tratando el día de hoy. Maynor dice, buenos días, presidente, con la falta de recursos de las instituciones del Estado, el Congreso, ¿cuándo empieza a sesionar para autorizar los recursos que hacen falta? ¿Qué pasó con esa negociación? Mari dice, buenos días, presidente, los programas sociales se verán más afectados por la falta de recursos y seguirán para el otro año. ¿Y cómo seguirán para el otro año? Dice, gracias. Rudy de la zona 18, qué bueno que el gobierno empezará a pagar el subsidio del transurbano. Esto garantizará que el pasaje no suba, señor presidente, gracias. Tal vez ahí el ministro puede contar un poquito los malabares que está haciendo también. Luis dice, buenos días, presidente, ¿cómo está eso de que puede haber un alto riesgo de que nos inscriban en la lista negra de países considerados paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE? Juan José dice, buenos días, presidente, creo que tiene que poner énfasis en la protección ambiental. Petén representa una riqueza invaluable para el país a futuro, no lo vendamos ahora a transnacionales. Y Roberto dice, ¿por qué no se dice nada respecto de la regalía de la mina Marlin que deja al país y que no son nada? Todo porque no hay voluntad para cambiar la ley de minería. Bueno, cuando empieza a sesionar el Congreso, está sesionando desde enero. Los contribuyentes están pagando 158 diputados, asesores y administración del Congreso por 7 acciones del Congreso en todos 8 meses. Creo que hago un llamado a todos los diputados conscientes y trabajadores de que no por unos cuantos se vuelva el Congreso en una institución ineficiente. Rudy, parece que el asunto con transurbanos es al revés. Se ha logrado cumplir con ellos en la medida de los recursos disponibles, pero al momento hay una crisis ahí, no es voluntad del gobierno de pagar, sino que simplemente hay una dificultad de techo y presupuesto. Don Luis, lo de la lista negra del paraíso fiscal. Yo insisto, a la amenaza de una sequía financiera para el año 2012 se suma un reto importante, que es el reto de la reforma fiscal. A mí me lo han dicho los organismos multilaterales y amigos, embajadores de países amigos, que a mi gobierno lo perdonaron por los resultados en salud, educación, combate al narcotráfico, etcétera, pero el próximo gobierno va a tener que aumentar la carga impositiva porque no hay otra forma de salvarse de las listas negras. El único pecado financiero que tiene Guatemala se llama carga tributaria. Ese es el pecado capital de Guatemala. Tenemos un buen manejo de la macroeconomía, tenemos un buen manejo de los indicadores económicos, pero la tasa impositiva siempre, la carga impositiva es la que siempre nos sacan en todas las negociaciones.
Imagínate qué productividad tuviéramos en las reuniones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, etcétera, si no tuviéramos que invertir la mitad de las sesiones a discutir la necesidad de la reforma fiscal. Estaríamos realmente en otra situación y hubiéramos sido mucho más productivos de no estar perdiendo tiempo en una reforma fiscal que ha sido por 20 años discutida. Hay suficientes propuestas y nunca se logra. Este tema de la OCDE es importantísimo que se advierta de que de no contarse con la aprobación de la ley que facilita el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria a las cuentas de dudosa procedencia. Esta iniciativa que está en el Congreso de la República, que pretende modificar la ley de bancos y el Código Tributario, pues sí tendríamos algunas sanciones por parte de la OCDE, que ha venido advirtiendo el hecho de que Guatemala se ha quedado rezagada en términos de normativa que permita tener intercambio de información tributaria entre los distintos países. Hemos avanzado en tener algún intercambio de información, en este caso con Costa Rica, a través de trabajo que hemos hecho entre el COSEFIN y el COMIECO, pero no es suficiente. Se necesita una norma muy clara y concreta para efecto de que la SAT pueda tener esa vinculación exclusivamente con fines tributarios. No es como se ha pensado ni se ha dicho de que es para tener acceso a cualquier cuenta bancaria, no, es para fines exclusivamente tributarios que se está planteando esa modificación del Congreso de la República a la ley de bancos. Solo hay 2 países en el mundo que no tienen ese flujo de información entre el recaudador de impuestos y el sistema financiero. Una isla perdida en el Pacífico, ya no me acuerdo ni Nauru y Guatemala. Así que estamos en la lista de los únicos 2 países que no quieren mostrar transparencia en su actividad. Los que se oponen a esto muchos son de los que atacan al gobierno y al sector político de transparencia. Pero esto es transparencia. Si yo tengo una empresa que paga sus impuestos cabales, ¿cuál es el problema? Y esto es solo con orden judicial, y eso sería de llegarse a aprobar, también es una excepción, porque en otros países es automático. Yo reporto 1 millón de ventas en mi empresa al año, por un ejemplo. Pero tengo un movimiento de 4 millones, ahí está pasando algo. Sí, y eso es lo que le tienen terror a algunos, porque están haciendo piñata con los derechos del pueblo de Guatemala. Vamos a ir a un corte institucional. Presidente Colom desde TGW, La Voz de Guatemala, en despacho presidencial. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000, 4500-1000. Despacho presidencial. TGW 107.3, La Voz de Guatemala. Comicios Generales 2011. El día está indicado. 11 de septiembre. 11 de septiembre. Emite tu opinión, hazte escuchar y vota. Guatemala elige. Elecciones 2011. Tus decisiones son importantes y las mejores decisiones las toman quienes están mejor informados. Únete a este grupo, suscríbete al Diario de Centroamérica y toma las mejores decisiones. A partir de este 9 de septiembre, sea parte de la cobertura especial que Radio Nacional TGW ha preparado para el proceso más importante de la democracia en el país. Guatemala elige. Elecciones 2011. Información, datos, historia, análisis. En directo, desde los centros de votación, en el interior del país y a los ojos de los expertos, observadores y con la voz oficial de los profesionales del Tribunal Supremo Electoral. Guatemala elige. Elecciones 2011 a través de TGW, La Voz de Guatemala. ¿Tiene algún problema en su zona, colonia, barrio o asentamiento que quiera que nosotros divulguemos? Déjenos saberlo. Llámenos 2232-3321 y 2232-3318 o envíenos un mensaje de texto desde su celular anteponiendo la palabra TGW al número 4062. TGW, La Voz de Guatemala 107.3. En directo, los hechos que se convierten en noticia. Es el mes en el que menos
En directo, lo más importante que ocurre en nuestro país. En la entrada principal fue En directo, todo un equipo de reporteros que trabaja para informarle en el momento que ocurre la noticia. Las autoridades de las diferentes... Le comento que Facebook afirma que está... Diariamente, escucha las noticias más sobresalientes del día en Noticias W. En directo, con Carlos Morales Monzón. Bienvenidos a una emisión más de Noticias W en directo. Noticias W. En directo, lunes a viernes a las 11 de la mañana en TGW 107.3. La voz de Guatemala. Los jóvenes viven en competencia, siempre mostrando sus capacidades, destrezas e inteligencia. Olimpiadas W es el espacio para lograrlo y aprender ganando. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por TGW. Olimpiadas W. 11 de septiembre. Elecciones generales para presidencia, alcaldía, diputación y Parlacén. Es tu deber como ciudadano emitir el sufragio consciente, libre y responsable. Guatemala elige Elecciones 2011. Ahora tú, el deporte y TGW tienen su propia cancha. Acompáñanos y mantente bien informado de las diferentes ramas deportivas que mueven a toda la afición guatemalteca. No te quedes fuera de la jugada y escucha a los mejores técnicos y expertos del fútbol. Juan Carlos Galvez, Pito García, Pepe Mitrovich, Constantino Monzón y Milton Meléndez, quienes harán de cada tarde la mejor cancha para estar bien informados. Deportes W, la casa del deporte nacional. Lunes a viernes a las 12:30 horas en TGW 107.3 FM, La Voz de Guatemala. Ahora los oyentes de TGW pueden interactuar, informarse y compartir con nosotros a través de las principales redes sociales. Síganos en Facebook y en Twitter. Encuéntrenos como Oyentes de TGW. Una manera de estar conectados con la voz de Guatemala. La Agencia Guatemalteca de Noticias se muda de sitio. Búscanos en www.agn.com.gt. 1.600 aspirantes a cargos. Esquema de integración centroamericana y 3.000 universitarios en visita. Consulta, infórmate y participa. Misma imagen, más contenidos, más servicios multimedia. www.agn.com.gt. Más información pública para todos. El 31 de agosto vence el plazo para obtener la nueva tarjeta de circulación sin costo. Recuerde que debe estar al día en el pago de impuestos de circulación de vehículos, presentar la tarjeta de circulación anterior y documento de identificación en original y fotocopia completa. Mayor información en el call center 1550 y en el portal www.sat.gov.gt. SAT. Las mujeres estamos en la Radio Nacional. Las mujeres estamos en frecuencia. Mujeres en frecuencia. Un espacio para compartir, discutir e intercambiar opiniones. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Aquí en TGW 107.3. Les esperamos. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000, 4500-1000. Despacho Presidencial. Regresamos a la parte final de Despacho Presidencial. El presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde la TGW, La Voz de Guatemala y Despacho Presidencial, en compañía del señor Ministro de Finanzas Públicas y el señor Secretario de Comunicación Social. Creo, Ministro, que aquí hay un problema de coherencia entre el discurso político y el actuar político. El bombardeo sistemático en los programas sociales que ha habido en los 3 años, 7 meses pasados, y ahora resulta que los programas sociales es el tema
de tarimas es el tema que todos los protegen, que todos los van a apoyar, pero en la realidad los boicotean y los